Brevemente acerca de mí, bueno, soy director en SBS Finance School y enseño finanzas avanzadas tanto en Centrum como en la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima. Antes fui gerente de finanzas corporativas y transacciones en Price. He trabajado también en Equilibrio, que ahora mismo es un IS local, viendo temas de clasificación de riesgo crediticio para entidades financieras, para corporativos también. Y antes estuve en Latin Pacific Capital, que es un banco de inversión boutique que trabaja mucho temas de energía, temas de minería. Y bueno, he enseñado también en la UPC de econometría, ¿no? Soy magíster en finanzas y economista por la Universidad del Pacífico. Muy bien, entonces de cara a la proyección de estados financieros, una pregunta súper importante es por dónde empezamos. Y para quien tiene experiencia, la respuesta es una sola: empezamos por el estado de resultados. Y empezamos por la primera línea del estado de resultados, que son las ventas, ¿no? Y aquí quisiera compartir con ustedes un poco lo que he visto en la práctica y en la academia, que destinamos mucho tiempo a la tasa de descuento, sin desmerecer la importancia que tiene la tasa de descuento. eh, Creo yo igual que debemos meterle un mayor número de horas al entendimiento del negocio, a la identificación de ventajas competitivas, del entorno competitivo, de los drivers de valor de la industria, saber si los ingresos se pueden proyectar como P por Q o no sé, de repente un valor monetario por metro cuadrado, si hablamos de retail, o un factor de planta por la capacidad instalada, por un precio promedio en el caso de una industria, en fin. Entonces, súper importante entender cómo es que las ventas se construyen y entender cuáles son los factores de riesgo detrás de esa proyección de ventas, ¿no? Eh, es la línea más importante de tu proyección, que no te quede ninguna duda. Así que debes tener clarísimo cómo es que la compañía genera venta. Y a partir de allí los costos van decantando, ¿no? La metodología tradicional es trabajar con márgenes promedio, márgenes recientes, un poco para proyectar todas las líneas del estado de resultados, pero sin duda partimos del estado de resultados. Recordar que el estado de resultados no incluye IGB, por si acaso, ¿no? Recordar también que el impuesto a la renta que aparece en el estado de resultados no es el impuesto a la renta pagado, y de eso vamos a hablar en un ratito. Luego pasamos al estado de situación financiera, que es el nombre del balance general, y de allí queremos principalmente el capital de trabajo operativo, ¿no? Las variaciones al capital de trabajo operativo sabemos que son incorporadas al estado de flujo de efectivo, y sabemos que el estado de flujo de efectivo al mismo tiempo nos permite cerrar el estado de situación financiera, nos permite cuadrar balance, ¿no? Eso lo vamos a ver en el Excel. Entonces, de cara al capital de trabajo operativo, quisiera hacer el siguiente comentario, porque la definición contable que tenemos en mente de capital de trabajo es activo corriente menos pasivo corriente. Y eso lo aprendemos en la universidad, y es algo con lo que nos enfrentamos día a día si es que trabajamos en finanzas. Pero de repente llegamos a la valorización de empresas y el capital de trabajo neto, si quieres, dejó de ser activo corriente menos pasivo corriente y pasó a ser cuenta por cobrar más inventario menos cuenta por pagar. Y nos perdimos en el camino. ¿Qué sucedió? Bueno, lo que no nos han contado es que el capital de trabajo relevante para una valorización por flujo de caja libre es el capital de trabajo operativo, porque recuerda que el flujo de caja libre es un flujo desapalancado, es decir, no incluye las decisiones de financiamiento. En consecuencia, si yo incluyo todo el capital de trabajo neto, estoy incluyendo partidas que no son operativas, que son más bien de carácter financiero, como podría ser en el lado del activo corriente, por ejemplo, el saldo de efectivo equivalente de efectivo, valores negociables, ¿sí? Y por el lado del pasivo corriente, digamos, podríamos incluir la porción corriente de las obligaciones financieras, que claramente son de carácter financiero. Entonces, como el flujo de caja libre es un flujo desapalancado, tenemos que considerar
un capital de trabajo que solamente incluya cuentas operativas, por si acaso, ¿no? Típicamente cuenta por cobrar comercial corriente, inventario, cuenta por pagar comercial corriente, pero eso no implica que no puedas incluir otras partidas dentro de tu definición de capital de trabajo siempre y cuando sean operativas, ¿no? Y hablamos, por ejemplo, de gastos pagados por anticipado en el caso del activo corriente, una cuenta operativa importante, tipo seguros, tipo alquileres, que si no los pagas en anticipado simplemente no puedes operar. Y por el lado del pasivo corriente, podemos hablar, por ejemplo, de ingresos diferidos, ¿no? Hay empresas que tienen como política cobrar primero una parte del servicio o del producto y luego la diferencia, ¿no? Entonces, estos cobros en anticipado terminan siendo para la empresa un pasivo que tiene que reconocer en la porción corriente como un ingreso diferido, ¿no? Llegamos al estado de flujo de efectivo que nos va a permitir cuadrar nuestro balance.